Muy buenos días, comunidad del Workplace Wellness Council México. A nombre de todo el equipo del Consejo, les damos la más cordial bienvenida a la sesión de hoy. Pues el día de hoy tenemos este webinar en torno al Día Mundial de la Salud Bucodental, que fue el día 20 de marzo. Y pues sabiendo que la salud es integral, nos pareció muy importante hablar también de este tema que pues, en muy seguidas ocasiones o es muy común dejarlo de lado. Y pues el webinar tiene como nombre, ¿es necesario acudir a revisión dental si veo mis dientes sanos? El día de hoy tenemos como ponente a la doctora Minerva Hernández Galicia, que me voy a permitir introducir y hablarles un poquito de su experiencia profesional. La doctora Minerva Hernández Galicia es cirujano dentista por la Facultad de Odontología de la UNAM. Es especialista en ortodoncia por el Centro de Estudios e Investigación en Ortodoncia CEIO. Tiene un diplomado en odontología legal, forense y ciencias afines a la UNAM. Ha cursado la maestría en Administración de Organizaciones de la Salud en La Salle. Es Invisalign Doctor y Doctor B360 Smile System and Chris Allinger. Es técnico profesional en urgencias médicas y voluntario en la Cruz Roja Mexicana. Es proveedor e instructor de cursos de Asociación Nacional de Técnicos en Emergencias Médicas por la NAEMT. Es coordinadora de revisión y validación de ítems para exámenes de certificación del Registro Internacional de Paramédicos IPR en México y es instructor para la CAPAMED Training Center. Pues sin más, doctora Minerva, muchas gracias por estar el día de hoy aquí con la comunidad del Workplace Wellness Council México. Bienvenida y adelante por su ponencia. Muchas gracias. Buenos días a todos, muchísimas gracias por estar aquí, gracias Celia sobre todo por la invitación para esta ponencia y pues bueno, justamente nos estamos enfocando, como bien lo decías, al Día Mundial de la Salud Bucodental y creo que una pregunta que la mayoría de las personas se llega a hacer es si es necesario acudir a revisión dental si es que veo mis dientes sanos, ¿no? Entonces creo que es un tema importante el saber si es necesario o no es necesario. Creo que la mayoría de las personas acudimos justo a esta revisión dental solamente cuando llegamos a tener algún tipo de molestia, sensibilidad, algo nos incomoda. Entonces, bueno, a mí me interesa saber si para ustedes creen que sea importante el acudir a una revisión, aunque no tengamos algún síntoma en particular. ¿Qué opina la mayoría? Si pudieran contestar o escribir en el chat, sería genial. Sí, varios Sí, nos están aquí. diciendo, sí, claro, es importante. Sí, claro, es necesario. Efectivamente, muchísimas gracias por sus respuestas. Sí, sí es importante, sí es necesario. Es recomendable programar una cita al menos una vez al año para poder revisar que efectivamente todo se encuentre bien. La recomendación sería al menos 2 veces al año, es decir, cada 6 meses, programar dentro de nuestra agenda una consulta dental. Pero bueno, si vemos que dentro de nuestras revisiones todo se ha mantenido de una manera estable y buena, bueno, podemos continuar tal vez haciendo una revisión mínimo una vez al año. Muchos de los pacientes que acuden al consultorio dental hemos visto que tienen frases comunes por las cuales a veces no acuden al consultorio dental a estas revisiones. Y es justamente una de ellas cuando nosotros somos pacientes, niños pediátricos o tenemos hijos, es que se le van a caer los dientes. ¿Para qué hacemos una revisión? ¿Para qué damos un tratamiento a un diente temporal? Cuando sabemos que se le van a caer, ¿no? O sea, no queremos como generar esa inversión o llevar a nuestros pacientes pediátricos a una revisión porque pues decimos se le van a caer los dientes. Cuando ya somos un paciente adulto o adulto joven o adolescente, pues vaya, si no tengo una molestia o no tengo dolor, pues ¿para qué acudo a una revisión dental si en este momento me encuentro bien? Prefiero tal vez hacer gastos o inversiones en otras cosas que en saber si efectivamente mi salud bucodental se encuentra ideal.
Y la otra frase que también puede ser común cuando ya somos pacientes adultos mayores es de, pues ya para qué le invierto, ya para qué me hago este tratamiento, ya estoy grande, ya estoy viejo, etcétera, ¿no? Entonces, son como muchas de las frases que normalmente llegamos a escuchar nosotros como dentistas y a lo mejor entre nosotros como pacientes también, ¿no? Pero ¿cuáles serían entonces estos objetivos de una revisión dental? ¿Por qué es importante acudir? Bueno, pues primero es para que nosotros como dentistas podemos identificar cuál es el estado de salud oral de nuestros pacientes, si tiene factores de riesgos para poder desarrollar ciertas enfermedades, incluso por ejemplo cuando a veces llegamos a tener pues mala técnica de cepillado, no tenemos unos buenos hábitos alimenticios o generamos algún tipo de enfermedad sistémica, todos esos pueden ser factores de riesgo para que nosotros podamos desarrollar algún tipo de enfermedad dental o periodontal. Otro de los objetivos que tenemos es el prevenir la aparición justamente de estas enfermedades orales. Si nosotros detectamos cuál es nuestro estado de salud, cuáles son los factores de riesgo que pueden desarrollarlas, entonces estamos a un tiempo idóneo para poder prevenir esta aparición de enfermedades. Cuando ya se encuentra alguna enfermedad establecida, bueno, pues nuestro objetivo es diagnosticar precozmente que existe esta enfermedad para poder dar un plan de tratamiento, poder diagnosticar adecuadamente y oportunamente. Y el otro objetivo, pues, si ya diagnosticamos, ya vimos cuáles son nuestros factores de riesgo, ya vimos cuál es el estado de salud, ya hicimos métodos de prevención, pues bueno, entonces vamos a tratar de disminuir la destrucción que se pueda llegar a provocar de otras estructuras dentales cuando ya tenemos una enfermedad establecida, es decir, disminuir que nuestro diente siga destruyéndose, disminuir que nuestra encía se esté enfermando, inflamando, pérdida de hueso, incluso de algunas otras estructuras como las glándulas, la garganta, etcétera. Entonces es importante que nosotros acudamos a nuestras revisiones dentales periódicas para poder llevar a cabo estas revisiones en el consultorio dental. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Qué acciones tomamos nosotros como dentistas dentro del consultorio dental cuando ustedes llegan a esta consulta? Bueno, hacemos una serie de pasos. Seguramente en algunas ocasiones no lo alcanzamos a percibir como pacientes porque llegamos ya con una molestia, llegamos ya con un dolor. Entonces no tenemos como el seguimiento de los pasos que llevamos como dentistas para poder determinar justamente qué es lo que tenemos que hacer dentro de una consulta. Entonces, lo primero que hacemos es prevenir en saber, enseñándoles a ustedes las técnicas de cepillado, usos de hilo dental, aditamentos, el poder platicar cuáles podrían ser las mejoras en cuanto a la alimentación. Observamos cómo se encuentran ustedes como pacientes, si a lo mejor les da pena el poder hablar y se tapan la boca, o también observamos cómo se encuentran, si son tímidos al poder sonreír, o si son muy alegres, si nos muestran los dientes, la manera también en la que ustedes se desenvuelven a la hora de estar siendo revisados. Escuchamos obviamente todas las necesidades que ustedes tienen, el qué quieren, qué es lo que están buscando, qué es lo que les interesa, qué han escuchado, cuáles son los hábitos que ustedes están teniendo. Inspeccionamos pues para buscar factores que puedan determinar alguna enfermedad en la boca, si ya hay alguna caries, si tenemos restauraciones que están desajustadas, si tenemos prótesis que hemos utilizado durante muchos años y saber que tal vez en algún momento ya requieren ser reemplazadas. Entonces todo eso realizamos durante la evaluación. Diagnosticamos evidentemente lo que les acabo de comentar. Se realiza un plan de tratamiento, qué es lo más prioritario, con qué debemos empezar, y después dar toda la secuencia de acciones para poder realizar un plan de tratamiento adecuado a cada persona. Los planes de tratamiento normalmente no son iguales para todos porque cada uno de nosotros tiene necesidades diferentes, hábitos distintos, nuestro sistema reacciona de una manera diferente, las enfermedades sistémicas también son diferentes en cada uno de nosotros. Entonces el plan de tratamiento, por lo tanto, también llega a ser diferente para cada uno de nuestros pacientes.
También necesitamos instruir, como lo mencionaba anteriormente, en cuestiones de técnicas de cepillado, cuál puede ser el mejor cepillo que te puede funcionar, qué pasta es la que tú necesitas de acuerdo a tus necesidades de sensibilidad, de acumulación excesiva de placa, de alguna enfermedad sistémica, uso de hilos dentales, enjuague bucales o algún otro tipo de aditamento. También nosotros necesitamos instruir a nuestro paciente y no solamente decirle, lávate los dientes 3 veces al día o 4 veces al día, sino el poder instruir a nuestro paciente la mejor manera o la manera más adecuada en que puede funcionar el uso de estos aditamentos, el uso del cepillo o la pasta dental. También la manera de rehabilitar, si ya diagnosticamos previamente que tenemos alguna enfermedad ya periodontal, alguna caries, entonces, ¿cuál va a ser la mejor manera de poder solucionarlo, de evitar que se siga destruyendo de acuerdo a nuestros objetivos de prevención? Entonces, tenemos que estar en ese punto y la otra es mantener esta salud oral, como ya una vez que nosotros concluimos nuestro tratamiento, cómo debe de mantenerse. Y nuevamente regresamos a la parte de prevención, es decir, si ya concluimos esta parte de rehabilitación, pues ahora hay que mantener y prevenir que volvamos a tener nuevamente algún otro tipo de enfermedad, algún otro tipo de caries o algún otro tipo de enfermedad dentro de nuestro sistema bucodental. Existen tratamientos preventivos o estos le llamamos como odontología preventiva, es decir, que nos enfocamos justamente a la parte de prevención, evitar que podamos llegar a tener algún tipo de caries o algún tipo de enfermedad. ¿Cómo hacemos esta parte de odontología preventiva? Pues bueno, hacemos revisiones orales rutinarias. Es decir, como lo mencionaba al principio, cada 6 meses sería lo ideal o al menos una vez al año que nosotros acudamos. También dentro de estas revisiones orales, unas radiografías de control pueden ser radiografías pequeñas, radiografías panorámicas o otro tipo de radiografías, dependiendo de cada paciente y las necesidades que tengamos para poder obtener un diagnóstico. Las limpiezas dentales programadas, que también las sugerimos cada 6 meses, idealmente en algunos pacientes con enfermedades sistémicas o que llegan a tener un alto índice de caries, entonces tratamos de reducir el tiempo de limpiezas tal vez a cada 4 meses o cada 3 meses. Todo esto va a depender de los diagnósticos y la revisión que hagamos para cada paciente. Y el hacer obturaciones sencillas. Dentro de estas obturaciones sencillas, a lo que me refiero es a enfocarnos a restauraciones también de manera de prevención, como son los selladores de fosetas y fisuras. Estos selladores es una resina muy delgadita, por llamarlo, en donde no se realiza ninguna cavidad y que se coloca simplemente sobre las fosetas y fisuras de los dientes o las ranuritas que llegamos a tener. Y esto es con la finalidad de que no se vaya a acumular en esas zonas que son predisponentes a caries, justamente algún tipo de bacteria o restos de alimentos y que podamos llegar a tener alguna enfermedad, como justamente es la caries. O algunas restauraciones que sean muy pequeñas cuando ya tenemos una caries establecida. ¿De acuerdo? Entonces, nuestra odontología preventiva justamente nos ayuda a evitar las principales enfermedades orales, que son consideradas como problemas de salud pública, que es la caries dental, la enfermedad periodontal, que es todo lo que se enferma alrededor de nuestro diente, y las maloclusiones dentales. Entonces, ¿cómo vamos a retomar esta parte de nuestra odontología preventiva? Sabemos que hay que programar nuestras consultas, hay que acudir si tenemos alguna duda con nuestro dentista, no esperarnos necesariamente que tengamos algún síntoma, algún dolor, algún tipo de malestar, sino simplemente acudir para que también nos instruyan en cómo tenemos que tener una salud bucal. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de estas revisiones orales rutinarias, nosotros como dentistas, justamente lo que nosotros hacemos es ver cómo es la mordida de nuestro paciente. Es también
ver si tenemos manchitas entre los dientes, que a veces son muy difíciles de poder ver. Ajá, estas manchitas generalmente pueden empezar a provocar caries. También vemos si hay destrucción. Puede ser que nuestro paciente tenga hábitos de estarse mordiendo las uñas, de estar mordiendo objetos, o simplemente que empiecen a desarrollar algún tipo de enfermedad, como también es el bruxismo, que es o apretamos demasiado los dientes o los estamos rechinando, que principalmente una de las causas es el estrés. Revisamos si también tenemos presencia de caries, si nuestra caries es activa, no es activa, si tenemos ya acumulación de sarro o placa dentobacteriana, si empezamos a tener algún tipo de restauraciones desajustadas. Y entonces esto nos indica todo lo que nosotros tenemos que empezar a instruir a nuestro paciente, y a nosotros como pacientes, pues bueno, nos está empezando a enseñar qué es lo que tenemos, ¿no? Cómo nos encontramos. Tal vez esto no nos genere un dolor o una molestia o una incomodidad, pero que sí es algo que si no atacamos desde el principio o cuando es detectado, pues bueno, a largo plazo sí nos puede llegar a desarrollar un problema mayor o un dolor o un problema de infección, e incluso la pérdida de dientes. Entonces también nosotros vemos que pueden acudir tal vez porque se ha desprendido alguna restauración previa, pero este es el principal problema o molestia por la cual acude nuestro paciente. Si nosotros también hacemos una revisión, podemos ver que un diente que tal vez no está generando una molestia, una incomodidad, pues ya también se encuentra desajustado, ya puede empezar a tener filtración, y que si no lo diagnosticamos a tiempo y no le hacemos la recomendación a nuestro paciente, pues también es un diente que en un corto o mediano plazo, pues puede empezar a generar una molestia mayor. Y aquí está otra imagen de lo que les comentaba, cuando también puede ser que no nos genere un dolor o una molestia, pero que tal vez el paciente empiece a acudir por una situación estética en este punto, cuando a lo mejor pudo haber sido un problema que hubiéramos podido diagnosticar y determinar tiempo atrás para evitar que ya tuviéramos pérdida de la estructura dental, sensibilidad en los dientes, obviamente una estética que al paciente ya no le genera comodidad. Dentro de estas revisiones, aparte de la evaluación previa que acabamos de hacer, también tomamos radiografías. Tenemos que tener también un control radiográfico. Este control radiográfico nos ayuda para saber y determinar cómo está la condición interna de nuestros dientes. Cuando aquí, por ejemplo, ya tenemos caries entre los dientes y aparentemente nuestro diente podría estar sano o con una caries muy pequeña sobre la superficie con la que masticamos. También podemos encontrar pérdida de hueso cuando ya tenemos justamente una enfermedad periodontal, acumulación de sarro, restos radiculares de dientes que tal vez se fueron cayendo solitos o que hicieron alguna extracción y en algún momento pudo haber quedado ahí por un resto dental. O pacientes que nos dicen, bueno, ya soy un paciente adulto, nunca jamás me salieron las muelas del juicio, nunca me las tuvieron que quitar, soy muy feliz. Y cuando nosotros tomamos una radiografía nos damos cuenta que, pues sí, efectivamente nunca iba a salir esa molita del juicio porque no teníamos el espacio suficiente para poder tenerla. Y la posición en la que esta molita se empezó a formar, pues tampoco fue la más adecuada. Pero ¿qué pasa en este punto en una edad adulta? Que entonces esta muelita del juicio ya empezó a reabsorber la muelita permanente. Ajá, y que es la última muelita permanente. Entonces, en este caso, pues nosotros ya no podríamos quitar solamente la muelita del juicio. En este caso, se llegan a perder ambas muelitas. Y fue una situación que tal vez hubiéramos podido detectar en una edad pues más joven, en una edad eh, adolescente, y que tal vez pudimos haberla evitado, ¿no? Evitar la pérdida de ambas muelitas. También hay otros pacientes que acuden porque quieren hacerse tratamientos para rehabilitarse, colocación de implantes, y que han tenido prótesis por mucho tiempo. Entonces también prótesis que a lo mejor no fueron revisadas o que no fueron atendidas, y que en este caso, bueno, pues ya nos damos cuenta que ya no tenemos suficiente cantidad ósea para poder sostener
algunos tipos de procedimientos o tratamientos que tal vez la gente está buscando, ¿no? Algo fijo. O pacientes que ya tuvieron demasiados procedimientos, pero que esto no significa que al tener muchos procedimientos y no tener molestia, no significa que no tengamos que hacer una revisión paulatina, porque empezamos a tener también pérdida ósea de algunos de los procedimientos en los cuales ya invirtieron, ya fue mucho tiempo de tratamiento, y que si no le damos también un mantenimiento adecuado, bueno, pues también se llegan a perder este tipo de procedimientos. Dentro de estas radiografías de control, también nosotros podemos determinar la presencia incluso de quistes o algún tipo de patologías que podemos llegar a tener de manera interna. Ajá, pero es un paciente que está en proceso de erupción y que tal vez no ha terminado de hacer el cambio de todos sus dientes. Y cuando nosotros tomamos una radiografía, pues nos damos cuenta que aquí hay una zona que no debería de estar, que tiene un color distinto, una forma diferente a lo normal, ¿no? Entonces aquí nosotros tenemos que estarnos auxiliando también de otros especialistas que nos pueden ayudar justamente para el tratamiento. Incluso en algunos podemos empezar a tener hasta el desplazamiento de las estructuras internas. También si es algo que nosotros no acudimos a nuestras revisiones periódicas para estas radiografías de control y sobre todo en esta edad en la que nosotros estamos haciendo un cambio dental, pues bueno, también no podríamos estar determinando la presencia de estos quistes que podrían a largo plazo llegar a deformar incluso la parte del rostro o evitar que los dientes puedan llegar a salir o incluso poder tener la pérdida de muchos dientes a una edad temprana y no tanto por pues digamos, por caries ni nada de esas situaciones en cuestión de enfermedad, sino más que nada por una situación de una patología que no estamos diagnosticando a tiempo. Igual la parte de la pérdida de las muelitas del juicio a temprana edad, también las podemos llegar a realizar con ayuda de especialistas o el determinar que también la longitud de las raíces en algunos dientes es tan pequeña que algunos tratamientos no pueden ser llevados a cabo o que tienen que empezar a tener mucho cuidado en la forma en la cual están llevando a cabo su salud. Son dientes que nosotros tenemos que estar revisando porque tal vez no nos sean durables a largo plazo. Por la longitud de la raíz no van a tener una buena estabilidad en boca. Y en cuanto a las limpiezas programadas, pues bueno, lo que nosotros hacemos principalmente es colocar un detector de placa entobacteriana. La placa entobacteriana es una acumulación justamente de bacterias, microorganismos, azúcares y demás componentes que se van justamente acumulando sobre la superficie de nuestros dientes. Normalmente esta placa no tiene un color, entonces es muy difícil para nosotros como pacientes detectarla o verla porque no tiene un color llamativo. Entonces, para que nosotros como dentistas podamos identificar la cantidad de placa dentobacteriana que tiene nuestro paciente, utilizamos justamente estos detectores de placa. Esto nos va a ayudar a nosotros a identificar cuáles serían las mejoras que tendríamos que estar teniendo con nuestros pacientes en cuestión de higiene, así como también a nuestros pacientes es más fácil que ellos puedan visualizar la cantidad de placa dentobacteriana o las zonas en donde normalmente se ubica. Esto justamente nos va a ayudar a nosotros a poder instruir a nuestro paciente en cuáles serían las zonas en donde tienen que hacer mayor énfasis para su higiene oral o el uso de ciertos aditamentos, así como a nuestro paciente también identificar en qué zonas no se está cepillando adecuadamente o en dónde no está utilizando el hilo dental. Entonces, si se fijan, estos detectores de placa que estamos utilizando generan diferentes tonalidades. La placa más reciente va a quedar en un color rosa y la placa que tiene más de 24 horas queda en un tono azul más intenso o violeta. Entonces, eso también nos ayuda a identificar
cuántos días lleva nuestro paciente sin estar llevando a cabo una higiene oral de manera adecuada. E incluso podemos ver también restauraciones que ya perdieron el ajuste que se había hecho tal vez en algún momento cuando se colocó sus restauraciones. Entonces aquí vemos la necesidad de uso hilo dental, entonces hay que dar instrucciones para usos hilo dental, instrucción también para técnicas de cepillado porque tal vez no estamos cepillando la encía, y bueno, también nosotros lo que hacemos es la eliminación de sarro o la eliminación de cálculo dental en las zonas en donde también lo estamos nosotros observando. Normalmente utilizamos un ultrasonido, hay algunas ocasiones que utilizamos instrumentos manuales, utilizamos también pasta profiláctica. Actualmente también hay pastas profilácticas que nos ayudan a remineralizar un poco el diente, ayudan a colocar fluoruro o también nos ayudan con otro componente que es el xilitol, que es un anticariogénico. Entonces, aunque a veces sea un poquito dulce, nos ayudan a reducir varias cosas o varios factores que nos pueden ayudar a desarrollar enfermedades periodontales. Dentro de estas revisiones programadas, nuestro paciente podría llegar de esta manera, considerando que tal vez no estamos teniendo una inadecuada higiene oral. Después de colocar el detector de placa, nos damos cuenta que pues sí hay zonas en donde todavía nos hace falta mejorar nuestra higiene. Es ahí cuando nosotros como dentistas tenemos que instruir a nuestro paciente de cómo estar cepillando adecuadamente las zonas para que entonces volvamos a tener nuestra superficie dental de manera higiénica. Podemos ver que también nuestro paciente sin el detector de placa podría estar aparentemente sano. Después de colocar nuestro detector de placa, pues nos damos cuenta que efectivamente nos está haciendo, aparte de la técnica de cepillado, uso de hilo dental porque tenemos mucha acumulación entre los dientes también de placa. Entonces también instruimos a nuestro paciente cómo utilizar el detector de placa, cómo utilizar el hilo dental. Y también hay pacientes que tenemos grandes espacios entre los dientes, que a veces el hilo dental no llega a ser suficiente para poder limpiar. Entonces utilizamos una sonda que nos ayuda a calibrar el grosor de los cepillos interdentales que nosotros podemos llegar a utilizar. Si es un cepillo dental interdental muy, muy delgadito o es un cepillo interdental muy, muy grueso, dependiendo de los espacios que tengamos entre los dientes. Entonces, todo esto, pues obviamente en el consultorio dental puede ser diagnosticado, puede ser instruido. Hay muchos cepillos dentales que venden en el súper, en las farmacias, que son muy buenos. Solamente hay que saber cuál es el adecuado para cada uno de nosotros. Igual pacientes que no tengan algunos dientes o que estén utilizando prótesis. Hay algunas ocasiones que la prótesis también presiona parte de la encía y los dientes y que genera inflamación periodontal. Entonces aquí también tenemos que estar utilizando ciertos cepillos o ciertos aditamentos en particular que nos ayuden a poder limpiar las zonas de difícil acceso o que no podamos a poder limpiar simplemente con el cepillo. Entonces, para eso utilizamos cepillos en particular, cepillos especiales para limpiar ciertas zonas o también limpialenguas que nos ayudan a mejorar la limpieza de nuestra lengua. Y en cuanto a las obturaciones sencillas, pues la idea es mantener siempre nuestra calidad en el esmalte, en la estructura dental. Entonces llegan a ser restauraciones muy pequeñas al color del diente normalmente. En algunas preventivas son transparentes o ligeramente un color lechoso blanquecino para que podamos nosotros identificar cuando están presentes o cuando se llegan a caer y que necesitan un reemplazo, hay que cambiarlas. Entonces, nosotros, ¿qué debemos usar? ¿Cuál es el mejor cepillo? ¿Cuál es la mejor pasta? ¿Qué es lo que debo usar como paciente? Eso también es una pregunta muy común entre los pacientes que acuden al consultorio. Los cepillos, las pastas,
los enjuagues, todo va a depender con los cambios con la edad. No podemos utilizar el mismo cepillo cuando somos un paciente pequeño, lactante, niño, adolescente, cuando estamos en un tratamiento, cuando somos pacientes adultos, adultos mayores. Entonces, dependiendo de cada etapa de nuestra edad, va a ser el tipo de instrumento, aditamento, cepillo, hilo, enjuague que nosotros tenemos que estar utilizando. Nosotros instruimos a nuestro paciente de acuerdo del tipo de edad que nosotros estamos teniendo. Entonces, para nuestro paciente lactante hay cepillos especiales que podemos estar utilizando. La técnica dental o de la técnica para cepillado también cambia porque nuestro paciente lactante no tiene la habilidad todavía de poder cepillarse correctamente él solo. Entonces, la instrucción siempre va normalmente para el papá y el niño. Hay diferentes aditamentos, así como también chupones que son actualmente especiales ortopédicos para el desarrollo de mandibular. Entonces, todo esto normalmente lo instruye igual los especialistas en pacientes pediátricos. En este caso no es mi ámbito, no es mi especialidad, pero colegas míos que se dedican justamente a hacer este tipo de pláticas, este tipo de consultas en donde les enseñan a ustedes como papás cuál es la manera, la técnica, si tienen que utilizar o no tienen que utilizar pasta dental. Entonces yo les recomiendo a todos los pacientes que tienen bebés, que tienen lactantes o que tienen niños, por favor acudan a la odontopediatra para que les pueda instruir en todo este tipo de, de aditamentos, técnicas y si es necesario no utilizar pasta dental. En caso del paciente pediátrico, bueno, el tamaño y la forma de los cepillos cambia. También no es un cepillo grande y la cantidad de pasta que normalmente ponen es de todo lo largo del cepillo, cuando en realidad no, en el paciente pediátrico incluso a veces no es necesario utilizar pasta dental. Y si llegamos a utilizar pasta dental es el tamaño como de un arroz, es algo muy, muy, muy pequeño, una cantidad muy pequeña. Esto también se los tienen que instruir normalmente los odontopediatras, así que les recomiendo acudir y llevar a sus niños para que les puedan instruir. Las técnicas de cepillado también cambian en si utilizamos un cepillo manual como el anterior o un cepillo eléctrico. Muchas veces hay niños que les gustan porque son de sus superhéroes favoritos o porque generan ese cosquilleo o vibración. Pueden funcionar, sí, siempre y cuando también acudan y les den o les instruyan la técnica correcta. Uso de hilo dental también pueden empezar a utilizar hilo dental. Hay técnica también, este tipo de aditamento en el que ya viene el hilo dental como en un pequeño ganchito, es muy funcional para los niños, pero también hay técnicas para poder utilizarlos. Entonces, igual les recomiendo el poder acudir a las consultas para que les puedan instruir en el uso de todo este tipo de aditamentos que están. Otro paso importante dentro de las valoraciones pediátricas, como lo mencioné también hace rato, es el proceso de la erupción o el cambio de dientes. En estos también podemos nosotros empezar a ver si nuestro diente, nuestro esmalte, padece alguna patología, si está bien mineralizado. Todavía hay momentos en los que podemos utilizar ciertas pastas específicas para poder hacer, o también si no tenemos el suficiente espacio, bueno, pues empezamos con tratamientos preventivos que pueden ser actualmente estéticos o otro tipo de aparatología no tan estética, pero que a final de cuentas nos puede ayudar a prevenir que más adelante tengamos un problema más grave de apiñamiento o amontonamiento de nuestros dientes. Todos estos pacientes que usan este tipo de tratamientos preventivos, pues la higiene también cambia, también tiene que mejorar, también tenemos que utilizar ciertas pastillas para poder desinfectar los aparatos, utilizar cepillos que nos ayudan a mejorar la higiene de los aparatos o los aditamentos que estamos utilizando para poder usar nuestro tratamiento ortopédico o de ortodoncia preventiva. Entonces también nosotros tenemos que instruir a nuestro paciente cómo utilizarlos porque pues las recomendaciones es que estén en boca el mayor
o la mayor cantidad de tiempo posible. Y así como cepillamos o limpiamos nuestros dientes, pues cualquier tipo de aparatología que estemos colocando sobre nuestros dientes o sobre la superficie oral, pues tenemos que tener también una higiene en particular. En la higiene oral del adolescente también a veces llega a ser un poquito complicada o compleja. ¿Por qué? Porque a veces son pacientes que o no quieren cepillarse o los papás tienen que estar atrás de ellos para poder limpiarse correctamente. Pero también son pacientes que empezamos a tener pues problemas en cuestiones de muelitas del juicio, empezamos a tener dolor, empezamos a tener malestar. Todo esto son cosas importantes que nosotros tenemos que estar revisando. Padecimientos orales, pues principalmente las maloclusiones, que como vimos hace rato también es un problema de salud. En estos tipos de pacientes, pues bueno, también la higiene cambia porque ya estamos teniendo aparatología fija, entonces las técnicas de cepillado y de hilo dental también son diferentes. Usamos los cepillos interdentales también de otra manera, también hay que ubicar el tipo de cepillo, el grosor de cepillo o incluso ya el uso de irrigadores dentales. Entonces, todo esto va cambiando de acuerdo al tipo de tratamiento, los padecimientos que estamos teniendo. En el paciente adulto, pues normalmente también los tiempos de higiene son reducidos por la mayor cantidad de trabajo, estrés, hijos, etcétera. Entonces, a veces no hacemos una correcta o adecuada higiene por la falta de tiempo. Consideramos que mientras más pasta mejor porque va a oler mejor y cosa que no funciona. O incluso dejamos de utilizar enjuagues bucales o solo utilizamos enjuagues bucales y eliminamos la parte de nuestro cepillado por cuestiones de tiempo. Entonces, aquí también tendríamos que instruir a nuestro paciente cuál es la mejor manera. Si decide utilizar cepillo eléctrico, bueno, también hay una técnica para poder utilizar nuestros cepillos eléctricos, poder limpiar nuestra lengua. Las preocupaciones normales que tenemos en nuestro paciente adulto, pues llegan a ser la sensibilidad dental, el mal aliento, las restauraciones metálicas. Son pacientes que buscan ya también un poco más la estética en cuestión de blanqueamientos dentales o pacientes que ya se van más por la parte estética, incluso en los tratamientos de ortodoncia, porque ya no les gusta traer los brackets. Entonces, durante estos tratamientos, pues también la higiene cambia. Hay que instruir a nuestro paciente en cuál es el mejor cepillo, cuál es la técnica, cuál es la pasta dental que más nos conviene cuando hacemos, por ejemplo, blanqueamientos dentales. El uso de los interdentales, como hace rato los habíamos visto, también va a depender la forma, el tamaño, dependiendo de los espacios que nosotros tengamos. Si utilizamos algún tipo de prótesis, pues también hay cepillos o aditamentos especiales que nos pueden ayudar para el mejoramiento de esta higiene. O pacientes que ya utilizan implantes o algún otro tipo de prótesis fija, pues bueno, también las técnicas de hilo dental también llegan a ser diferentes. En el adulto mayor, pues la mayoría de nuestros pacientes adultos mayores llegan a utilizar ya prótesis parciales o prótesis totales. Pocos pacientes son los que afortunadamente llegan a conservar la mayor cantidad de sus dientes y entonces hay que mejorar esa higiene para mantener nuestras prótesis lo mejor posible, con la mejor higiene, para que también esto no sea un foco de infección para nuestras encías. Entonces, es importante instruir a nuestro paciente cómo cepillarlas, cómo mantenerlas, cómo utilizar tabletas que pueden ayudarnos a desinfectar o cómo llevarlas también periódicamente al dentista que les hagan un mantenimiento a esas prótesis. También dependiendo de nuestra etapa de vida, en cuestiones del embarazo, también hay que acudir a nuestro dentista. Pueden hacer aplicaciones tópicas de fluoruro que nos pueden ayudar a mantener una buena o adecuada higiene en nuestra boca. También aparte de ello, las técnicas de cepillado, normalmente tenemos mayor inflamación en nuestra encía, mayor sangrado, entonces es importantísimo si estamos embarazadas acudir
al dentista para este tipo de higiene, o si padecemos o hacemos algún tipo de hábito como el fumar, el morder cosas o el comer cosas demasiado dulces, o que nuestra dieta esté alta en azúcares, también es importante poder valorar todo este tipo de técnicas y tipo de cepillados, así como también cuando padecemos enfermedades sistémicas, pacientes con cáncer llegamos a tener mucha sequedad en boca, en cual las pastas muchas veces irritan. Entonces tenemos que utilizar también pastas adecuadas o no utilizar pastas, así como también cuando padecemos hipertensión, diabetes o algún otro tipo de medicamentos que también nos pueden llegar a generar inflamación en nuestra encía o cambios hormonales. Igual a instruir a nuestros pacientes que tengan alguna necesidad especial, que a veces no van a poder llevar a cabo la técnica de cepillado de manera adecuada, tal vez tenemos que disminuir la cantidad de citas para revisión y pues ahí mejorar y darle cuál es la mejor herramienta para poder llevar a cabo su higiene oral. Y entonces, pues, ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues programar nuestras citas de revisión, darle también un tiempo específico para nuestro cepillado. Estas citas de revisión nos van a ayudar para que nos ayuden a escoger cuál es la mejor pasta dental que nos puede beneficiar de acuerdo a nuestro problema, cuál es el mejor cepillo dental de acuerdo a nuestras necesidades, cuál es el enjuague bucal y también si el enjuague bucal lo estamos usando de manera adecuada o no, si lo están diluyendo, si están utilizando una cantidad excesiva, si no le están dando el tiempo adecuado, segundos o 30 segundos para poder mantener nuestra higiene oral con un enjuague bucal. Y pues finalmente nuestra odontología preventiva nos ayuda a mantener la salud oral, mejorar nuestra calidad de vida, evitar problemas a largo plazo, prevenir la aparición de enfermedades orales y sobre todo reducir la cantidad de tratamientos y reducir la cantidad de costos que nosotros podemos llegar a tener o al acudir a algún tratamiento dental. Y pues les agradezco mucho, espero que haya sido de ayuda esta pequeña información que les acabo de compartir. Tengo aquí igual los datos por si tienen algún comentario, alguna duda, adelante. Y no sé si tengas algo más, Celia. Sí, muchas gracias, doctora, por compartirnos esta información tan valiosa. Vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Tengo primero aquí una pregunta en el chat que voy a compartir y después le doy la palabra a la doctora Elizabeth. Entonces me pregunta aquí primeramente el doctor Francisco Bertis, en el caso de tratamiento de ortodoncia con brackets, ¿cuál sería un mejor cepillo? ¿De los cepillos de carbón activo realmente funcionan? Ok. Actualmente existen cepillos especiales para ortodoncia justo en la parte central. Llegan a tener una ranura un poco, o bueno, la longitud de las cerdas un poco más pequeña o más corta. Esto nos ayuda a que justamente podamos cepillar la zona del bracket, la zona cervical, o que es la que va hacia la encía, y la zona incisal o oclusal. Las técnicas de cepillado en este caso serían movimientos circulares. Este es un cepillo que nos puede llegar a funcionar bastante porque abarcamos la parte superficial del diente en la parte cervical, la parte del bracket y la parte incisal. Normalmente yo lo que les sugiero a mis pacientes es siempre la combinación con un cepillo normal, para poder cepillar la parte posterior, la parte lingual, la parte del paladar y las superficies oclusales. Prácticamente el cepillo de ortodoncia en este caso nos ayuda para limpiar la parte superficial y sí o sí necesita aditamentos como el cepillo interdental o el cepillo unipenacho, que fue el que vieron que es súper chiquito para poder limpiar el contorno o el área alrededor del bracket. Entonces eso sería, los cepillos de carbón activado funcionan, sí funcionan. Igual la mayoría de ahorita los que yo he visto un poquito más son Colgate,
Colgate llega a tener también unas cerdas muy, muy suaves. En cuestión de que te sirven para blanquear, no tanto, pero sí para poder llevar a cabo un cepillado adecuado. Muchas gracias, doctora. Doctor Francisco, esperamos haber dado respuesta a su pregunta. Y cedo la palabra a la doctora Elizabeth para posteriormente pasar con una pregunta de Gisela Ayala de la Federación Mexicana de Diabetes. Adelante, Elizabeth. Muchas gracias. Gracias, Eli. Buenos días. Mi pregunta es si tienen algún servicio de prevención en las empresas, porque en mis exámenes veo que hay mucha gente que justo carece de esto, ¿no? Y que, oye, ¿cada cuánto vas al dentista, no? Pues nunca. Lo que bien decías, Doc, al principio, ¿no? De cuándo voy, pues cuando me duele la muela y eso, si se me quitó el dolor con una pastilla, pues ya, ¿no? Entonces, sí veo importante y de hecho hemos estado buscando a alguien que pueda venir como para hacer una limpieza y unos diagnósticos iniciales, si tienen un servicio similar o algo parecido. Ok, mira, actualmente nosotros no contamos con un servicio fuera del consultorio, pero si están interesados en hacer alguna campaña, por supuesto, igual, afortunadamente la mayoría de los colegas o los doctores con los que trabajo les interesa mucho esta parte de prevención, la mayoría siempre están en este aspecto de la parte preventiva y por supuesto podríamos organizar algo así para poder llevarlo a alguna empresa. Con gusto realizamos la vinculación correspondiente, doctora Elizabeth, para que puedan intercambiar ideas y opiniones con la doctora Minerva. Muchas gracias. Y ahora Gracias. pasamos con Gisela Ayala, que es directora ejecutiva de la Federación Mexicana de Diabetes. Aquí Gisela nos pregunta, ¿la recomendación de la revisión odontológica para personas con diabetes es la misma una o dos veces al año o incrementa la frecuencia, doctora Minerva? Normalmente en pacientes con enfermedades sistémicas, justamente de la diabetes, les recomendamos que las revisiones sean un poco más cortas. De ahí es recomendable que sean cada 4 meses de manera inicial. Conforme se va viendo el avance evolutivo en cuanto a higiene, mantenimiento, cepillado, un control más establecido de la parte periodontal, entonces sí se les pueden alargar un poquito los periodos de revisión. Ahí los especialistas que normalmente siempre nos apoyan en esta parte son los periodoncistas. Entonces, pero en el consultorio también vemos aquí, no, afortunadamente también nos apoya esa especialidad en el consultorio y normalmente así es como lo trabajan cada 4 meses las revisiones iniciales y dependiendo de cómo vaya la evolución de la salud, lo pueden empezar a alargar o se mantienen cada 4 meses. Muchas gracias, doctora. Gisela, espero hemos dado respuesta a tu pregunta. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Gisela. Y tenemos aquí otra pregunta de la doctora Beatriz de Xerox. Si realizan campañas de prevención a las empresas, la doctora Minerva ya nos compartió un poco de esto. En sitio no, pero pueden organizar algo adicional con el equipo con el que ella trabaja, o bien en su consultorio, también pueden revisar cómo colaborar. Con gusto también realizaré la vinculación correspondiente para que puedan platicar y ver las necesidades que tienen ustedes, doctora Betty. Muchas gracias por estar aquí. Y pues sin más, ya nada más aquí nos hacen algunos comentarios de muchas gracias. El doctor Bertis nos dice que sí dimos respuesta. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Y la doctora Betty también que sí, muchas gracias. Pues serían todas las preguntas que tenemos aquí y yo tengo un par de preguntas aquí en el chat. Nos están preguntando ¿cuánto tiempo duran las prótesis? Escuchamos en la ponencia que tienen un tiempo de vida, doctora. ¿Nos puede comentar un poquito más al respecto para las personas que tienen este tipo pues sí, de prótesis? Claro, mira, aquí sinceramente no es tampoco mi área, afortunadamente me apoya el protesista en esta función de poder realizar las prótesis.
Normalmente sí se les tiene que dar un mantenimiento. Va a depender mucho de la etapa en la que les hayan colocado la prótesis y el tipo de prótesis que les hayan colocado. Varía mucho si es una prótesis removible, es decir, parcial, que ustedes tienen todavía dientes y todavía no tenemos, y hay algunos dientes que hay que sustituir con una prótesis removible. Entonces, hay diferentes tipos de prótesis, las más estables y las que tienen un periodo de vida más. La cuestión de estabilidad del metal, ¿no? Y porque aparte nos distribuye las fuerzas y las cargas de masticación. Entonces, tienen un tiempo de vida más prolongado, sí, efectivamente. No les sé decir exactamente el tiempo de vida que tengan estas prótesis porque va a depender mucho también de los hábitos alimenticios, de la higiene oral que tengan en estas prótesis, de que efectivamente la prótesis se haya elaborado adecuadamente, ¿no? De haber dejado el periodo correspondiente antes de hacer la prótesis, después de que se hayan quitado los dientes. Una vez que se retiran los dientes, las prótesis normalmente no se hacen inmediatamente porque el proceso óseo, es decir, el hueso, todavía tarda un tiempo en poder cicatrizar. Entonces, si nosotros hacemos una prótesis inmediatamente, pues el tiempo de duración va a ser muy corto, puesto que se va a desajustar de manera rápida. Si es una prótesis que hacemos ya posterior al tiempo de cicatrización, es decir, unos 3, 4, 6 meses después, pues el tiempo de duración de una prótesis puede ser un poco más prolongada. Estamos hablando a lo mejor de 4 o 5 años, pero subsecuentemente cada año es recomendable que se esté revisando para poder hacer algún ajuste para ver que efectivamente esté en óptimas condiciones. Y cuando son las prótesis totales o las dentaduras, pues es algo semejante. También si es una prótesis que se hace en el momento que se llaman inmediatas, que en el momento en el que retiran alguno de los dientes que pues bueno, ya no fue posible conservar en boca y se manda a hacer la prótesis, también es una prótesis que va a durar muy poco tiempo porque se va a desajustar fácil y rápido. Esa prótesis inmediata se tiene que reemplazar un periodo de 6, 8 meses después que se ha estado cicatrizando bien ya el hueso para que el tiempo de vida de una prótesis ya final, por decirlo de alguna manera, pues tenga un tiempo de vida más prolongado, que igual estamos hablando a lo mejor como de 5 o 8 años aproximadamente. Pero también va a variar si nuestro paciente baja de peso, sube de peso, pues las prótesis también empiezan a desajustarse. Entonces es muy, muy variable, va a depender, les digo, de en qué etapa se haya realizado o elaborado esa prótesis, así como también de los hábitos alimenticios, la higiene, si estamos subiendo o bajando de peso. Entonces también yo les recomiendo que se hagan las revisiones al menos una vez al año para ver que estas prótesis estén óptimas, adecuadas o que incluso ya les tengan que hacer alguna adaptación o definitivamente un cambio. Excelente, doctora. Muchas gracias por la respuesta. Y tenemos también aquí una última pregunta, ¿qué tan recomendables son estos nuevos procedimientos para alinear dientes, que es sin uso de brackets? Me imagino que son estos como alineadores transparentes. Alineadores transparentes son ¿Qué muy nos puede? buenos. Ujú. Sí, ahorita actualmente es un auge. La verdad es que la técnica de alineadores no es nueva, ya tiene muchos años en México incluso. Yo creo que más de 14 años desde que yo salí de la escuela ya estaba esta parte de alineadores dentales. Una de las marcas, pues bueno, que tiene más prestigio es justamente Invisalign, que es una marca mundial. También actualmente hay muchas marcas también muy buenas que nos están dando este tipo de procedimientos. Sí, sí funcionan. Tengo pacientes que estamos teniendo un avance muy rápido, más rápido incluso a veces que con los brackets. ¿Por qué? Porque todo se hace mediante una programación en computadora. Entonces es un sistema 3D en el cual nosotros se escanean o se tiene el molde digital del paciente, es decir, tu mordida en la computadora tal cual como es, y con ella se van programando los movimientos que nosotros queremos llegar al final. Cada uno de los alineadores genera un movimiento en particular.
y eso nos va ayudando a que el uso del alineador, eso sí es recomendable que también siempre sea guiado por un ortodoncista. ¿Por qué? Porque el ortodoncista justamente va a ver cuáles son los movimientos que sí se pueden ya realizar, que no se pueden realizar, llevar una secuencia en cuestión del cambio y la durabilidad del tratamiento. Hay procedimientos que no vamos a poder llevar al mismo ritmo que otros, porque justamente como lo habían visto, tenemos que tomar unos estudios previos, radiografías, ver que también la longitud de nuestras raíces tenga condiciones óptimas para los movimientos. Entonces, hay que ver que no todos los pacientes van a poder llevar su tratamiento al mismo ritmo, así como con los brackets. Hay pacientes que tardan más y otros menos. Lo mismo sucede con los alineadores. Sí funcionan, la ventaja de ellos es que abraza completamente todo nuestro diente y va generando movimientos. Eso sí, no significa que un solo alineador nos va a acomodar los dientes durante todo el tratamiento. Va a depender también del problema que tengamos y la cantidad de movimientos que nosotros tengamos que hacer, el número de alineadores o el número de funditas transparentes que necesitemos. Si son movimientos o son detalles, a lo mejor podemos hacer un tratamiento con o variar en 2 meses y medio, 3 meses, a tratamientos que requieren 40, 50 alineadores, que estamos llevando un tratamiento igual de año, año y medio, 2 años, ¿no? Entonces, va a variar mucho de la cantidad de movimientos que nosotros requeramos, pero si tu duda es, ¿funcionan? Sí, sí funcionan bastante bien. Menos dolor, puedes comer lo que quieras, te puedes lavar súper bien los dientes. La estética, que justamente es algo que buscan los pacientes ya adultos, adultos mayores que no se quieren ver con brackets, es muy funcional y la verdad es que te los quitas y comes lo que quieras. Eso también es una gran ventaja para todos los pacientes. Excelente, doctora, muchas gracias. Y justo en base a esta pregunta nos pregunta nuestra directora ejecutiva, ¿después de los 40 años funciona usar brackets o alineadores de dientes? Sí, claro, por supuesto. No hay una edad límite para poder utilizar los brackets o los alineadores. El único limitante que podríamos llegar a tener es justamente que no tengamos una buena salud periodontal. O sea, si todo nuestro hueso en sí no se encuentran de manera adecuada, sería la única limitante y eso podría ser a cualquier edad. Aquí digo, no importa, hemos tenido pacientes de más de 40 años, 50 años con brackets, y pues no es una limitante siempre y cuando la salud bucodental y periodontal sea óptima para poder llevar a cabo estos movimientos. Excelente, doctora. Muchas gracias por toda la información que nos brinda. Ya no tenemos más preguntas aquí en el chat. Agradecemos que el día de hoy haya estado aquí con la comunidad del Workplace Wellness Council. Estaremos muy atentos a las personas que requieren vinculación, a las personas que ya no la solicitaron, con gusto la realizaremos. Y pues aquí están los datos también de la doctora en caso de que busquen una cita o alguna información más específica, con gusto lo pueden revisar. Pues muchas gracias, doctora. No sé si gusta cerrar con algún comentario. Está en mute. Ay, gracias. No, pues más que nada agradecerles a ustedes la invitación. Espero que todo haya sido lo más claro posible y lo más sencillo de poder entender. Y pues bueno, muchísimas gracias, Ele, también por esta invitación. Estoy muy agradecida y espero haber contestado todas las dudas que todos tenían. Muchas gracias, no, gracias a usted. Y pues antes de cerrar la sesión, me gustaría recordarles que el próximo miércoles tenemos nuestra entrega de reconocimientos. Como ya saben, tendremos la ponencia magistral de la diputada Margarita Zavala, por lo que les hicimos llegar un correo personalizado
a sus cuentas de correo para que nos hagan llegar los nombres de las personas que asistirán a recibir el reconocimiento este año. Pues sin más, esos serían los comerciales por parte del Consejo. Muchas gracias a todos los que estuvieron aquí con nosotros en esta ponencia. Que tengan un excelente miércoles y nos vemos muy pronto. Muchas gracias. Buen día a todos. Gracias, hasta luego. Gracias, Betty. Lindo día. Buen día. Muchas gracias.